Carlos Alberto Puig Hernández. Nació el 16 de abril de 1951 en Izúcar de Matamoros, Puebla. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Morelos. Cuenta con una especialidad en Derecho Social y doctorado por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, cuenta con varios cursos y especialidades a nivel nacional e internacional. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha desempeñado diversos cargos, tales como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la Junta Federal Permanente de Conciliación número 8 con residencia en Cuernavaca. Fue subprocurador general de Justicia del Estado de Morelos. Actualmente, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mismo que presidió en el periodo 2018 a 2021. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de esta serie de entrevistas que la Asociación Mexicana de Impartidores e Impartidoras de Justicia ha elaborado para todas y todos ustedes. Con motivo del Día del Juzgador y Juzgadora Mexicanas, en donde entregamos reconocimientos o galardones a personas que han dedicado su vida a la impartición de justicia y que se han vuelto en nuestro ámbito profesional referentes obligados en la función judicial. Y esta tarde tenemos el gusto de poder entrevistar al señor magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y que fue propuesto por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana como uno de los galardonados en este año 2021. Muy buenas tardes, querido magistrado, qué gusto que nos acompañes. Al contrario, magistrado Maitret, el gusto es para mí volvernos a saludar después de haber tenido la oportunidad de colaborar en la solución de los asuntos electorales cuando desempeñabas el cargo de magistrado en la sala regional. Y si tú mencionas que algunos de los galardonados somos referentes en el ámbito jurisdiccional, pues tú eres un referente en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Realmente eres el motor de esta asociación y para mí es un honor que me hagas el favor de hacerme esta entrevista. Es un gusto, de verdad, estar contigo, magistrado. Muchas gracias por tus palabras. Y nos gustaría empezar preguntándote, o más bien planteándote lo siguiente, porque creo que nuestras personas que siguen las redes sociales de la asociación estarán muy interesadas en saber cómo fue el inicio de tu carrera en el ámbito jurisdiccional y por qué, a pesar de que dedicaste muchos años a la vida profesional dentro de la rama laboral y dentro de la academia, decides hacer una apuesta de vida, porque ya tienes bastantes años en la jurisdicción electoral. ¿Por qué este cambio tan importante porque son materias pues muy, muy distintas, aun cuando tiene sus coincidencias específicamente en algunos temas que no voy a abundar, mejor abundas tú? La pregunta en concreto, ¿qué retos enfrentaste al inicio de esta trayectoria jurisdiccional en la materia electoral? Pero también si nos quieres platicar, porque tú también fuiste juzgador en materia laboral. Efectivamente, y son de las cosas que la vida te pone enfrente y en las que tienes que tomar la decisión. Afortunadamente, estando en tercer año de la Escuela de Derecho, en mi época no era facultad todavía aquí en la Universidad del Estado de Morelos, el presidente de la Junta Federal, perdón, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que era mi maestro de Derecho del Trabajo, me invitó a integrarme a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Y en ella, nuestra función no solo era de secretarios de acuerdo, sino que también proyectábamos. Fue mi primer contacto con el quehacer jurisdiccional. La verdad es que para mí, haber tenido esa brillante oportunidad que me permitió
mis 3 últimos años de la carrera estar practicando ya el derecho del trabajo, pues la verdad es que me dio una experiencia inolvidable y se genera pues mi pasión por el derecho del trabajo, la cual aún no he podido superar en mis ratos libres pues me trato de mantenerme informado en el aspecto laboral. Tuve la suerte de, estando en la junta local, terminar mi carrera, presentar mi examen profesional y posteriormente me nombran presidente de la Junta Federal Permanente de Conciliación. Estoy hablando casi de hace medio siglo, estimado Armando. Entré el 1 de marzo de 1972 a la Junta local y el 1 de mayo de 1975 me nombran presidente de la Junta Federal Permanente de Conciliación. Aquellos órganos que funcionaron con base en la Ley Federal del Trabajo de 1970 y que solo tenían limitada su jurisdicción al conocimiento de asuntos que no rebasasen 3 meses de salarios y a recibir demandas, en su caso de manera muy extraña, recibir pruebas que las partes quisieran ofrecer en relación con sus demanda y contestación, pero no había habido todavía contestación y ya después remitir la demanda a las juntas de arbitraje, ¿no? Las juntas federales. Entonces, para mí fue una gran experiencia y la verdad me dio la oportunidad en 1975 de cursar mi especialidad en Derecho Social. Aquí la verdad yo debo decirte que tengo unos recuerdos inolvidables de nuestra querida facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tuve la suerte y de veras la vida y los impuestos de los ciudadanos que mantienen a nuestra universidad me dieron la oportunidad de tomar clases con el maestro Alberto Trueba Urbina, con el maestro Héctor Fitzamudio, pues de veras gentes extraordinarias que me acentuaron la pasión por el derecho del trabajo. Sin embargo, nuevamente, al paso de los años, tuve la suerte de fungir como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, el primer vocal ejecutivo del IFE en nuestro estado, que como bien sabemos, pues desempeña a su vez las funciones de delegado. Entonces yo fui el primer delegado estatal del IFE, habiéndose aprobado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en agosto de 1990. En diciembre de ese mismo año se instala la Junta Local Ejecutiva y empezamos a funcionar en la primera elección que nos correspondió de 1991, esa intermedia en la que adicionalmente también se eligieron la mitad de los senadores y después se abandonó esa regla, pero bueno, en 94 nos correspondió participar en la elección de presidente de la República, en la que resultó ganador Ernesto Zedillo Ponce de León, y desempeñé 4 años mi actividad en el área electoral y la verdad que nuevamente te enganchas, te involucras en una materia, pero de veras que es apasionante. Claro, me tocó el área administrativa, toda la logística, la operación de las mesas directivas de casilla, incluso arrancamos el programa de la nueva credencial para votar con fotografía en 92, 93. Y después me separo, en diciembre de 94, entro en un periodo en el que me desligo del área electoral, pero nuevamente en el año 2000, del 2000 al 2004, me incorporo como coordinador administrativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Eso me permite conocer el funcionamiento del Consejo General, del IFE, cómo operan las famosas oficinas centrales. Fue algo también muy interesante. Nos tocó conocer y arrancar el Centro Nacional de Cómputo en el estado de Hidalgo. Nuevamente, unas experiencias maravillosas en la materia electoral. Y en 2004, otra vez, interrumpo un poco la cuestión electoral, pero la vida me ofrece una nueva oportunidad. En 5 de febrero de 2012, el Congreso del Estado
me hace el honor de designarme como magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que en esa época pertenecía al Poder Judicial del Estado, como tú bien sabes, y lo designaba los integrantes de la legislatura local. Pero transcurre la reforma de 2014 y se traslada la facultad para nombrar a los magistrados de los tribunales electorales a la Cámara de Senadores, y nuevamente tengo muchísima suerte al haber sido designado por 7 años que se cumplen precisamente en el presente. Y en esos, ya llevo 9 años en la jurisdicción electoral. He tenido de veras la oportunidad de vivir periodos muy interesantes de la aplicación, la reforma del 2014, y seguramente tú recuerdas la aplicación de la paridad que este tribunal, a propuesta de tu servidor, pues intentó que se integrara nuestro Congreso del Estado en una forma prioritariamente por diputadas, y desafortunadamente no, la sala regional parece que veía con simpatía ese proyecto, pero la sala superior atrajo el caso y cambió. Esos, y ahora los nuevos temas, ¿no, Armando? Indígenas. Déjame interrumpirte un segundo, querido Carlos, Claro, para dos precisiones. Yo sí, no, sí, sí. yo no creo que en tu caso la suerte haya influido tanto, sino esta trayectoria y este conocimiento que de verdad aporta muchísimo a la función jurisdiccional, específicamente en materia electoral, cuando tú tienes este bagaje de cómo se hacen las elecciones, conoces las entrañas del órgano electoral. Entonces, eh, sin que suene a corrección, pensando en los argumentos de corrección de nuestro maestro Atienza, yo creo que en tu caso, querido Carlos, es pura trayectoria y puro talento, las buenas decisiones que han tomado el Congreso del Estado y el Senado de la República. Pero ahora que hablabas de este caso paradigmático, porque para que lo sepa nuestro auditorio, Morelos es punta de lanza en el impulso de la paridad de género en los cargos de representación popular. Y el magistrado, Carlos Puig Hernández, pues ha sido un baluarte en ese sentido. ¿Tú crees que este es el caso que ha marcado tu vida como impartidor de justicia? O platícanos, quizá algún otro caso o algún otro contexto que te tocó vivir en la jurisdicción a la que te has dedicado tantos años. En concreto, ¿cuál es el caso que al magistrado Carlos Puig le ha marcado su vida como juzgador? Sin duda, aquel asunto de la paridad de género que recién se incorporó con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de paridad, ¿no? En esa tímida propuesta que sabemos que las muchas diputadas consiguieron que no se reflejara en una disposición transitoria, sino que se incorporara al artículo 41 para que fuera una disposición sustantiva que les sirviera de base para rescatar todo ese periodo en el que han sido relegadas las mujeres y que no les había sido permitido incorporarse para ejercer funciones de autoridad. Esa tímida propuesta de que solo era una obligación de los partidos políticos de postular a las candidatas, nos pareció que no era suficiente, sino que se debía de reflejar no solo en la postulación, sino también en la integración de los órganos de elección popular. Esa fue la propuesta que en este tribunal aprobamos y que la sala regional iba a revisar, que finalmente la sala superior determinó que debía de respetarse la autodeterminación y el orden de las listas que propusieran los partidos políticos, y hubo incluso algunas controversias o no tanto, sino comentarios a nivel académico. Yo tuve la oportunidad de escuchar de varias ocasiones
en tus intervenciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y recuerdo alguna propuesta de un investigador al que respeto mucho, Imer González, si mal no recuerdo. Imer Flores. Imer Flores, perdón, pero él decía que la paridad era el punto de partida y que el punto de llegada debía de ser otorgado por la ciudadanía. Y yo digo que los cargos de representación proporcional, ahí al final evolucionó el criterio de la sala superior y por la vía de las acciones afirmativas se ha podido integrar de tal manera que nosotros en Morelos en el 2018, la integración del Congreso es de 14 mujeres. Actualmente la legislatura 54 tiene 14 mujeres y 6 hombres. El 70% de los miembros de la legislatura son mujeres, porque las 8 diputaciones de representación proporcional en el Tribunal de Morelos propusimos que fuera solo de mujeres y habían ganado 6 distritos electorales también mujeres. Entonces eso determinó que actualmente sean 14 diputadas. La verdad es que la paridad de género, a mí en lo personal, es el tema que más me ha apasionado y que creo que ha marcado mi desempeño electoral. Y sin duda creo que la historia sobre la paridad y la lucha sobre la paridad en los tribunales tiene que hacer justicia al Tribunal Electoral de Morelos, o a las instituciones electorales de Morelos, diría yo, porque efectivamente con una norma muy escueta construyeron una paridad como punto de llegada y que detonó, a final de cuentas, lo que hoy vivimos. Congresos federales paritarios, ya muchos estados caminando hacia la paridad en los órganos legislativos y ha inspirado a otras instituciones a aplicar ese criterio, insisto, sí como punto de partida en la postulación, pero al momento de hacer las asignaciones de representación proporcional, hacer los ajustes conducentes para que haya paridad. Magistrado, ahora déjanos preguntarte un poco ya sobre la vida institucional que te ha tocado vivir, porque los tribunales electorales, por su naturaleza, por el tipo de casos que resuelven, están en permanente contacto con el poder político. Y el poder político sabemos que juega las diversas pistas que les corresponden de muy diversas maneras. Y aquí yo lo que te quiero preguntar es cómo se vive la autonomía y la independencia judicial desde un tribunal electoral local, como es tu caso. Porque, digamos, a nivel federal, pues está incorporado al Poder Judicial de la Federación y eso por sí mismo es una garantía de autonomía e independencia, al menos una garantía normativa. Ustedes también lo tienen en norma como órganos constitucionales autónomos, pero creo que la pregunta que quizá les gustaría saber a nuestro auditorio es cómo luchan todos los días para que frente al poder político se mantengan autónomos e independientes en sus decisiones. Pues las condiciones en las que desarrollamos la actividad jurisdiccional tienen sus limitaciones en la medida en que siempre hemos decidido de manera autónoma e independiente. Ha habido ocasiones en las que hemos tenido cierto enfrentamiento con el titular del Poder Ejecutivo, esencialmente, el anterior gobernador del estado, Graco Luis Ramírez Garrido, por la vía presupuestal, ahí trató de hacer cierta presión. Oh, no. Es muy subliminalmente, si quieres, o muy por abajo, pero sí la manejan. Desafortunadamente, mientras los tribunales electorales locales no tengan suficiencia presupuestal, pues no va a haber, la autonomía se ve un poco limitada, porque entonces no hay forma de hacer proyectos a largo plazo,
nuestros compañeros que laboran en el equipo de apoyo, pues ante las propuestas de mayores ingresos normalmente con toda justificación pues nos abandonan. Para mí, si tuvieran los tribunales electorales autonomía presupuestal, le daría una independencia absoluta. La verdad es que vivimos nos pueden limitar, o sea, obviamente este año, por ejemplo, de proceso electoral, no pudimos contratar a todo el personal que hace 3 años pudimos contratar, contratamos como al 70%. Entendemos que hay condiciones de afectación presupuestal a nivel federal y también en el estado, pero sí yo me precio y mis compañeros con los que he integrado y ahora, afortunadamente para la paridad, 2 compañeras, estamos resolviendo en forma autónoma, independiente, con limitaciones de espacio, de personal. Ahí vamos sobreviviendo. Yo creo que nuestras resoluciones, en la medida de lo posible, con toda independencia y con toda autonomía, han salido. Sí, y fíjate que, bueno, desde la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hemos acompañado muchas de las ideas y proyectos que no solo los tribunales electorales locales, los tribunales de justicia administrativa, los tribunales laborales, los mismos tribunales superiores de justicia han dado esta lucha porque en la Constitución se garantice una suficiencia presupuestal, pero incluso yo diría más, y me gustaría escuchar tu opinión a ese respecto. Creo que también es tiempo de, sin vulnerar las autonomías estatales, brincar ya a un momento de homologación. No es, tú lo sabes, querido Carlos, a pesar de que hacen la misma función los tribunales, los magistrados o magistradas de Morelos, si los comparas con otras entidades federativas, en el ámbito de la fortaleza institucional, remuneraciones, hay diferencias que no se justifican, ¿no? Y creo que es momento de pensar en homologar el servicio de la justicia en cuanto a garantías de autonomía e independencia. No sé qué opines sobre esto. Sí, tienes toda la razón. Yo, tú tuviste la oportunidad de desempeñarte en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sabes cuáles son las condiciones presupuestales de que disfruta nuestros compañeros. Qué bueno que lo pueden lograr, pero sí, habemos otros tribunales con presupuestos precarios que limitan por ejemplo, lo ideal sería implantar la carrera judicial en todos los tribunales electorales locales, pero pues eso requiere cierto apoyo económico. Tuvimos la oportunidad de contar con algún sistema que nos compartió el anterior magistrado presidente de la Sala Superior, un sistema informático, el famoso SISGA, y bueno, hicimos algún esfuerzo por comprar el equipo, al final de cuentas no se pudo implementar. Ahora, lo ideal sería que contáramos todos los tribunales con el juicio en línea, no solo por los efectos de la pandemia, sino por todas las facilidades que representa el sistema informático para los propios litigantes, candidatos, ciudadanos. No lo podemos hacer porque, para empezar, nosotros queríamos implantar cuando menos las notificaciones por Internet. Tenemos que pagar una licencia que si son 1000 notificaciones tiene cierto costo, que si pasan de 1000 tiene otro. No teníamos el presupuesto, desafortunadamente. Entonces, ahí lo ideal sería, como lo has planteado, que se pudieran homologar la carrera judicial, los emolumentos de todo el personal de los tribunales electorales. Eso sería lo ideal. Magistrado, coincidimos plenamente en que es necesario este tipo de garantías, pero seguramente las personas que no están muy cercanas a los temas de los que estamos hablando se preguntarán, bueno, ¿y por qué?
¿qué aportan los tribunales electorales? ¿Qué aporta el Tribunal Electoral del Estado de Morelos a la sociedad mexicana como para que se esté pensando en algo así? Y creo que es una respuesta que mucha de la sociedad se hace respecto de todos los tribunales. ¿Qué le contestaría o qué contestaría a esta pregunta el magistrado Carlos Puig Hernández? ¿Qué aporta la jurisdicción electoral a la sociedad mexicana? Pues esencialmente un clima de paz y tranquilidad. En la medida en que los conflictos postelectorales se puedan encauzar a través de los procedimientos que establece, en nuestro caso local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con posterioridad los recursos o medios de impugnación previstos en la Ley General de la materia, pues eso permite que no haya actos de violencia, sino que el reconocimiento, la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, las prerrogativas y la participación de los partidos políticos, de los candidatos independientes, coaliciones, candidaturas comunes en el caso de algunas entidades como la nuestra, se puedan desarrollar con base en los principios de certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo, todos los que son propios de la función electoral, y de esa manera hacer una renovación periódica de los titulares de los poderes públicos que se eligen mediante la votación en forma pacífica y tranquila. Yo creo que ese es uno de los grandes logros que obtienen los tribunales electorales, y que yo destacaría como una preocupación la situación de los municipios y comunidades indígenas. Nos falta, la verdad, hay que reconocerlo, todavía conocer los usos y costumbres, como antes se les denominaba al actual derecho normativo indígena, para que los tribunales electorales contemos con todos los elementos que nos permitan conocer a profundidad precisamente cuáles son los procedimientos y las decisiones de las comunidades indígenas para resolver con mucho más elementos este tipo de conflictos. Justo yo te quería preguntar sobre eso, magistrado, para complementar la excelente respuesta que has dado. Déjame preguntarte, porque creo que inmediatamente se nos viene a la mente cuando contestamos que un tribunal como este aporta paz, tranquilidad y seguridad social. Y en materia de derechos hacia las personas, que es la pregunta, ¿qué deuda tenemos con los grupos vulnerables en nuestro país? Tú ya hablabas de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Y tú crees que si tenemos deudas, cómo le podemos hacer, querido magistrado, para generar un México más justo con las herramientas constitucionales y convencionales que hoy tenemos? Y también creo que nos podrías platicar lo que ustedes han hecho para proteger derechos individuales, derechos fundamentales de las personas en el estado de Morelos, pero que han irradiado sus efectos, yo creo que a los otros ámbitos locales en el país. Sí, pues sí, hay grupos vulnerables que desafortunadamente han sido relegados todavía, y que todas las autoridades, en el cumplimiento de nuestra función esencial para darle toda su efectividad al artículo primero de nuestra Constitución, pues debemos de llevar a cabo todas las medidas y tomar todas las decisiones que permitan incorporarlos, ¿no? De entrada, pues sí vivimos en un país que tiene un porcentaje de pobreza complicado. Ojalá y que el sistema económico y superemos la pandemia y todo genere una condición más favorable para el desarrollo de todas las comunidades. Pero de entrada, pues sí, por la vía que está a nuestro alcance, a través de la resolución de los asuntos que nos sean sometidos,
Nosotros tuvimos la oportunidad, y esto debo de destacarlo, la magistrada Itzel Mendoza Aragón, en uno de los asuntos que le correspondió preparar el proyecto respectivo, propuso y le ordenó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que implementara medidas afirmativas para los grupos vulnerables, de tal manera que se incorporaron pues personas que sufren discapacidad, los integrantes de la comunidad LGTBI, jóvenes, adultos mayores, en fin, me parece que es un proceso desafortunado, tal vez como el de paridad de género, en el que hubo un arranque que no se consolidó de inmediato, pero que fue evolucionando y afortunadamente ahora, en mi opinión, y creo que hay consenso, podemos decir que la paridad de género ya es un principio que se incorporó a nuestra Constitución, incluso con la reforma de paridad en todo. De igual manera, creo que vamos caminando para allá. Creo que es un buen arranque. En el estado de Morelos, lo reitero, partió de nuestro tribunal la propuesta de la titular de la ponencia 3, le ordenó al INPEPAC que implementara en el registro de las candidaturas medidas afirmativas para, en una primera etapa, pues postular a personas de estos grupos vulnerables, y ya también en la integración se están tomando las decisiones correspondientes. No es, hay varios grupos, creo que se puede ir mejorando las reglas, en mi opinión, puede evolucionar y dar más certeza en los próximos procesos electorales. Claro. Finalmente, magistrado, como lo dije en la introducción de esta entrevista, a quienes la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha entregado los galardones, es no solo porque los proponen pares y entrega el reconocimiento también jueces y juezas que son pares, sino porque por su ámbito personal, de cómo viven y cómo viven la judicatura, se vuelven referentes obligados. Y especialmente, yo lo veo así, para los y las jóvenes que deciden por vocación incorporarse a alguna carrera judicial, a algún tribunal. ¿Qué les recomendaría una persona con 49 años de trayectoria profesional de cómo consolidar esta vocación por la judicatura? ¿Qué consejos podría dejarle a esas y a esos jóvenes el magistrado Carlos Puig Hernández, si nos hace favor, ya como parte del cierre de esta entrevista? Con mucho gusto. Para mí ha sido muy completo tener la oportunidad de convivir con los jóvenes a través de las clases. Eso, como dijo don Jacinto Benavente, no se aprende de mejor manera que enseñando. En esa medida, para mí ha sido muy importante, y eso es lo que yo les recomendaría a los jóvenes, que si van a tomar la decisión de incorporarse a un órgano jurisdiccional, lo hagan con pasión, lo hagan convencidos de que es la mejor manera de ejercer nuestra profesión y de que deben de estar continuamente estudiando. Yo que he conocido los criterios en materia laboral, pues las jurisprudencias duran años y a lo mejor se modifican, pero con menos tiempo. El derecho electoral es una pasión, o sea, lo hemos vivido cada trienio, los criterios y los temas se van incorporando. Si antes, en 2015, la paridad era el tema, ahora son los grupos vulnerables. Todo la verdad es que no hay mejor manera que estar conociendo si se van a dedicar a la materia electoral, tienen que estar viendo las sentencias que dictan las salas regionales de su circunscripción, las sentencias de la sala superior, y mantenerse informados y seguir estudiando. En el mejor de los casos, dar clases de derecho electoral. Eso sería el complemento ideal para
tener un panorama completo del ejercicio jurisdiccional en materia electoral. Pues muchas gracias, magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De verdad, para nosotros, para mí en lo particular, ha sido un placer poderte entrevistar. Sabes que te reconozco no solo en tu valía profesional, sino en tu valía como persona. Coincidimos efectivamente en la jurisdicción electoral y además coincidimos en la vida formándonos académicamente en la Escuela de Alicante. No sé si quieres agregar algo, magistrado, ya para cerrar nuestra entrevista. Pues solamente agradecerte la oportunidad que me has brindado para llevar a cabo esta entrevista y agradecerle a todos mis compañeros magistrados electorales que en su momento me dieron ese inmerecido nombramiento de proponerme como magistrado es que muchos de mis compañeros también pudieron haber recibido este galardón y les agradezco que hayan pensado en mí. La verdad es que va a ser un momento cuando nos hicieron la entrega y ahora con esta entrevista que va a vivir para siempre en la historia personal de su servidor. Pues muchas gracias, magistrado. Y muchas gracias a ustedes por la gentileza de regalarnos su tiempo. Esta ha sido una entrevista más de la serie que con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanas, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ha elaborado para todas y todos ustedes. Hasta la próxima entrega, que tengan un gran día.